Hola amigos, una alegría saludarles. Gracias por dejarme acompañar, por dejarnos a todo el equipo. Aunque ustedes no lo vean, somos todos un equipo trabajando con alegría para que este mensaje llegue a través de la radio, de la televisión y de internet hasta su casa, hasta el lugar donde usted está, pero sobre todo esperemos que llegue a su corazón. Por eso, gracias por dejarnos acompañarle un momentito cada día para reflexionar juntos sobre la palabra de Dios. Hoy sobre Levítico capítulo 17. En nuestro caminar por las páginas de la Biblia dedicamos un día a cada capítulo y hoy nos dedicamos al capítulo 17 del libro de Levítico, el tercer libro de la Biblia que fue escrito también por Moisés, así como escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Ahora vamos a orar. Querido Dios, al abrir tu palabra queremos abrir nuestro corazón, nuestra mente para entender y también para hacer las aplicaciones necesarias a nuestra vida. Oramos agradecidos y necesitados en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 17 nos habla del lugar único para el sacrificio y nos habla también de la prohibición de comer la sangre. Vamos a leer algunos pasajes y hacer las aplicaciones. Comienza el capítulo de esta manera: habló Jehová a Moisés. Y yo ya dije, pero lo vuelvo a decir porque esta es la frase que más se repite en el libro de Levítico. Habló Jehová a Moisés y Moisés habla lo que Dios dijo que hable. Este es un camino seguro. El camino seguro es retransmitir lo que proviene de Dios. Tanto Moisés como un líder, un ministro, un sacerdote o todo hijo de Dios, todo creyente, lo más seguro es recibir el mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios viene a través de su palabra. En aquellos días era una transmisión oral. Después quedó escrito esa transmisión para recibir ese hablar de Dios para nosotros, que en un vocabulario humano nos llega a nosotros. Así que lo más seguro es escuchar el hablar de Dios y retransmitir ese hablar para los demás. Habló Jehová a Moisés y le dijo: habla Aarón a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: esto es lo que ha mandado el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que degüelle un buey, un cordero, una cabra en el campamento fuera de él, y no lo lleve a la puerta del tabernáculo de reunión para presentarlo como ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de la sangre derramada. O sea, el sacrificio que Dios pide para ofrecer no es en cualquier lugar, es en el lugar que Él estableció. En ese caso era el santuario. La ofrenda que Dios nos pide no es cualquier ofrenda, es la ofrenda que Él pidió, la que resulta agradable a sus ojos. Ya de entrada, ¿se acuerdan? En los primeros capítulos de Génesis, en los hijos de Adán y Eva, en Caín y Abel, Dios pidió una ofrenda de un corderito, de un animalito, porque había todo un símbolo. Él estaba queriendo instruir en esto que Levítico nos habla vez tras vez, que el pecado lleva a la muerte de un inocente. Así que esa ofrenda no era simplemente para apagar la sed de los dioses, era para pedagógicamente, fuertemente, mostrar el precio del pecado y el costo de la salvación. Pero Caín decidió llevar otra ofrenda que hasta cuantitativamente hablando podría haber sido más valiosa que la ofrenda de Abel, pero no es la ofrenda que yo quiero, es la ofrenda que Dios quiere. Por eso nada mejor que presentarnos delante de Dios en el lugar que Él ha indicado y de la manera que Él lo ha indicado. Si nosotros seguimos leyendo, por ejemplo, el versículo 6 dice: el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, quemará la grasa como olor grato a Jehová, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras los cuales se han prostituido. Tendrán esto por estatuto perpetuo para sus generaciones. Los otros que vivían en los días del pueblo de Israel ofrecían sacrificios, a veces incluso de vidas humanas, para apagar la ira
de sus jueces, de sus dioses. Pero por eso dice aquí, no van a ofrecer sacrificio a otros demonios, a otros dioses, sino al verdadero Dios, en el lugar de Dios que Dios indicó y de la manera que Dios indicó. ¿Por qué será que Dios es tan estricto en esto? ¿Por qué tiene que ser a la manera de Él, en el lugar de Él? Bueno, porque Dios es el creador. Es a la manera de Él como hacemos bien las cosas. No hay muchas maneras de hacer bien las cosas. Las cosas son hechas buenas cuando lo hacemos a la manera de Dios. Hay una historia que está en Reyes, que yo voy a comentar así muy brevemente como una ilustración de este punto. Alguien tenía que sanarse porque estaba leproso y entonces él pensó que para sanarse, ante la sugerencia de una chica sierva de Dios, él iba a ir con cartas de recomendación del rey. Él iba a ir con regalos, con presentes de oro, de plata y con vestidos, con túnicas preciosas, valiosas. Y él decía, va a salir el profeta, me va a tocar el lugar lastimado y voy a curar. Y Dios no hace así. Yo no voy al médico para decirle cómo el médico me tiene que curar. Si voy al médico es para aceptar el tratamiento y la indicación del médico. Nosotros no vamos al Señor para decirle cómo Él tiene que sanar mi pecado o sanar mi enfermedad. Yo voy al Señor con mi enfermedad y Él dispone cómo sanarme. Él dispone el tratamiento, Él dispone el procedimiento, Él dispone la forma y las maneras. Por eso es muy importante hacer las cosas a la manera de Dios. Es esencialmente importante hacerlo a la manera de Dios. Y este capítulo también nos deja ese mensaje. Lo mismo en la segunda parte, cuando habla de la prohibición de comer la sangre y da el motivo, dice porque la vida está en la sangre, entonces no coman la sangre porque la vida está en la sangre y es la sangre la que hace expiación por nuestros pecados. Cuando Dios entra en estos detalles, también su amor para con nosotros, su autoridad y su soberanía para con nosotros. Y vivimos en un mundo donde la gente le da la espalda a Dios. Vivimos en un mundo donde el mensaje de Dios se licúa, o sea, lo adaptamos y lo adaptamos tanto que se distorsiona y deja de ser el mensaje de Dios. Entonces, es en el lugar donde Él ha indicado, en su templo, es en la manera que Él ha indicado, siguiendo su voluntad, su palabra, es en la ofrenda que Él ha establecido, el sacrificio de Cristo, no en mi ofrenda, como un camino de fe y de esperanza puede abrirse para todos nosotros. En San Juan hay una discusión, y la discusión era, ¿dónde hay que adorar? ¿Acá o en este monte o en el otro monte? Entre judíos y samaritanos que estaban así, separados y distanciados. Y el Señor dice, ha llegado la hora en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Y este capítulo nos refleja, nos muestra también, nos intenciona, de manera intencional, nos muestra este camino de adorar a Dios en espíritu y en verdad. No solo en la forma de lo que, como hacemos, sino también en el fondo de lo que constituye el contenido de nuestra adoración. Que nos reconocemos pecadores, que nos aferramos de la sangre y del sacrificio de Cristo, que nos ligamos a Él, a su templo, a su iglesia, a su pueblo, a su verdad y a su camino de esperanza para todos nosotros. Así que aquí hay algo más que Dios quiere mostrarnos en este capítulo. El sacrificio no es en cualquier altar, sino en el altar que Dios ha establecido. Cuidado con levantar otros altares, porque entonces estaremos levantando otros dioses para nuestra vida. Ustedes ya vieron personas que levantan otros dioses para la vida.
¿Qué han hecho con esos dioses? ¿Cuánto han logrado? ¿Cuánto han sido escuchados por esos dioses? ¿Cuántos han sido liberados de la culpa? ¿Cuánto han disfrutado del perdón? ¿Cuánto han recibido de esos dioses que la gente ha creado con sus propias manos o con su propia imaginación? Amigos, vamos a mirar a ese que murió para que nosotros pudiéramos ser salvos. Vamos a continuar en nuestro estudio de la palabra de Dios para conocer su mensaje actuando en nuestra vida. Si en algo podemos ayudarle, solicite material complementario para entender y aplicar a nuestra vida todo el mensaje de Dios. Pero recordemos solo un hecho: hagamos las cosas a la manera de Dios. Y recordemos que no da para tener muchos dioses, solo uno, al Dios único y verdadero, de quien dependemos, a quien podemos honrar y con quien podemos vivir permanentemente. Ahora vamos a hablar con Dios, presentando nuestras peticiones a Él a través de la oración. Señor, te hemos presentado nuestros ruegos, te hemos reconocido como Dios, como Salvador. Te agradecemos por tu sacrificio y te pedimos, Señor, que nos ayudes para que tengamos un solo Dios en nuestra vida, un solo altar, tu templo, tu iglesia, un solo camino, tu palabra, tu fe, tu esperanza. Ayúdanos, Señor, a adorarte en espíritu y en verdad, a seguir tus enseñanzas y a prepararnos para tu reino. Bendice a nuestros amigos, te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amigos, por acompañarnos. Quiero enviarles un abrazo. Reciban muchas bendiciones de Dios y nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios, recordando que no es solo de pan que vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.